Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que resumiremos por capítulos la obra de Ratones y Hombres de John Steinbeck. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Capítulo 1. El narrador presenta el escenario describiendo laderas doradas de las colinas. Este lugar natural prepara el escenario para los dos personajes principales de la obra, que llevan trajes baratos propios de los pobres de la época. Uno de los hombres es pequeño de estatura, delgado y de facciones afiladas. Su nombre es George, mientras que su corpulento compañero caminaba pesadamente, arrastrando un poco los pies como un oso arrastra las patas. El hombre más grande bebe con entusiasmo del río, resoplando en el agua como un caballo, hasta que el hombre más pequeño lo sacudió por el hombro, advirtiéndole que tenga cuidado, explicando que nunca debe beber demasiada agua del río. Mientras George se frota la cara con agua, Lenny imita sus acciones y otros gestos habituales. George maldice la pereza del conductor del autobús, que les dejó lejos de su destino en un día caluroso, y pierde la paciencia con Lenny cuando vuelve a preguntarle que a dónde van. George le recuerda que van a trabajar en un rancho como el que venimos del norte, mientras buscan sus documentos de trabajo, y observa que Lenny acaba de sacar algo de su bolsillo. Bajo la presión de George, Lenny le revela el ratón muerto que ha estado ocultando para que pudiera acariciarlo con su pulgar mientras ellos caminaban. George arroja el ratón a la maleza, recordándole a Lenny que no hable cuando se encuentren con el jefe del nuevo rancho, porque si le escucha hablar antes de verle trabajar, nunca les contratarán. Cuando el sol comienza a ponerse ese jueves por la noche, George advierte a Lenny que no haga cosas malas como la que hizo en el último pueblo en el que vivían, revelando que George y Lenny están huyendo para escapar de los problemas de Lenny. Cuando Lenny habla de la escena, George le indica que busque ramas secas con las que puedan hacer fuego para calentar las 3 latas de judías. Cuando Lenny regresa con un pequeño palo después de que Lenny se pusiera de pie y desapareciera entre la maleza, George sabe que debe pedirle el ratón muerto. Lenny rompe a llorar cuando George vuelve a arrojar el ratón muerto a la hierba alrededor del charco del agua, y explica que el ratón no está fresco, que está totalmente muerto, y además lo ha roto acariciándole. Lenny protesta diciendo que la señora que solía darle ratones como mascotas ya no está allí, por lo que no tiene dónde conseguir un ratón nuevo. George le recuerda a Lenny que la dama era la propia tía de Lenny, Clara, y dejó de dárselas después de que siempre los matara. Lenny atribuye su tendencia a matar ratones a su pequeño tamaño, por lo que ahora desea tener conejos, ya que no son tan pequeños. A medida que se acerca la noche, los hombres encienden la fogata. La segunda solicitud de Lenny de salsa de tomate para sus judías hace que George se enfurezca con impaciencia. George despotrica sobre lo que podría hacer y lo que podría tener si estuviese solo, y no con Lenny, no acompañado de este personaje que sufre algún tipo de discapacidad mental. Se queja enojado de que todo lo que tiene es Lenny y que no puede mantener un trabajo, y que siempre hace cosas malas. Se burla además de Lenny por su error más reciente de querer sentir el vestido de una niña, ya que solo quería acariciarlo como un ratón, y no soltar el vestido cuando la niña demostró que Lenny le asustaba. Una vez que la furia de George se evapora, se avergüenza de sí mismo, y Lenny explica que solo estaba engañando sobre el ketchup, y además incluso si hubiera ketchup lo dejaría todo para que George lo disfrutara. Esta obertura hace poco para calmar a George, quien mira fijamente el fuego y dice: «Cuando pienso en el maravilloso tiempo que podría pasar sin ti, me vuelvo loco, nunca tengo paz». George pronto se siente arrepentido cuando Lenny se ofrece sinceramente a irse a las colinas y buscar una cueva en la que Lenny pueda vivir solo y dejar a George en paz de una vez. Lenny le ruega a George que le vuelva a contar sobre los conejos, una historia que le gusta mucho a Lenny y que le ha contado otras veces. George se lo agradece y repite sus palabras rítmicamente como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Comienza reconociendo que los chicos como nosotros que trabajan en ranchos son los más solitarios del mundo. Lenny interrumpe la historia para exclamar su parte favorita: «Pero nosotros no». ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos que nos cuidáramos mutuamente.
Durante su cena de judías, George y Lenny discuten la granja de sus sueños, donde vivirán tranquila y cómodamente entre sus animales de granja, con un gran huerto, una conejera y gallinas. George pone a prueba a Lenny preguntándole que qué hará cuando el jefe le haga preguntas al día siguiente en el rancho. Y cuando Lenny responde con orgullo yo no voy a decir ni una sola palabra, George le dice a Lenny que siga ese camino y regrese a ello lo antes posible. Los dos hombres se van a dormir bajo las estrellas mientras un coyote grita y un perro responde desde el otro lado del arroyo. Capítulo 2. El viernes siguiente por la mañana el sol arrojó una barra brillante cargada de polvo a través de una de las ventanas laterales de la cabaña en el rancho. 3 literas vacías muestran el tic-tac de su arpillera, mientras que otras 5 están cubiertas con mantas. Un anciano les muestra a George y Lenny sus literas y les explica que el jefe estaba enfadado porque no habían llegado la noche anterior. Cuando George encuentra una lata de control de plagas en la caja junto a su litera, se queja del estado de la cama y que la anterior persona que hubiera estado allí tuviera piojos. Empieza a inspeccionar la cama. George y Lenny desempacan mientras el anciano les dice de nuevo que el jefe estaba enfadado porque no estuvieran el día anterior. Y continúa describiendo a otros hombres que trabajan en el rancho, incluido el macho del establo, un hombre negro cuya espalda resultó dañada por la patada de un caballo. Al aparecer el jefe, un hombrecillo rechoncho, y George explica que el conductor del autobús les dejó bastante lejos y se vieron obligados a viajar a pie durante 10 millas. George se presenta a sí mismo y a Lenny y le dice al jefe que Lenny es un buen trabajador a pesar de sus maneras tranquilas, pero Lenny se delata. El jefe se da cuenta de que George está actuando de manera extraña y le pregunta que qué le había puesto George a este tipo. Para explicar su relación, George miente, afirmando que Lenny es su primo, y dice que Lenny recibió una patada en la cabeza por un caballo cuando era niño. Cuando el jefe los deja, George regaña a Lenny por hablar, lo que casi les hace perder el trabajo. El anciano entra a la habitación con su perro pastor de patas arrastradas de hocico gris, momentos antes de que un joven llamado Curly ingrese en la cabaña en busca de su padre, el jefe. Curly, cuya mirada a la vez calculadora y beliciosa, siente una aversión inmediata por George y Lenny antes de salir del barracón. El anciano revela que Curly tiene experiencia en el boxeo y que vive con su esposa, y que Curly es más engreído desde que se casó. El anciano advierte a George acerca de su esposa, que tiene ojo describiéndola como una promiscua. Cuando el anciano se va, George habla severamente con Lenny sobre Curly, advirtiéndole que si se enreda con él, que se van a buscar un problema. Acuerdan evitar interactuar con Curly siempre que les sea posible, y George le recuerda a Lenny el escondite en la maleza si algo sucede. La esposa de Curly hace una aparición en el barracón y busca a su esposo con labios carnosos, coloreados y ojos muy espaciados y maquillados, y su pelo colgaba en pequeños racimos enrollados como salchichas. Ella se va cuando un hombre llamado Slim dice que Curly se dirigía a casa, y George reacciona mal cuando Lenny habla de ella con admiración. Lenny se asusta de repente y dice: «No me gusta este lugar, George, este no es un buen lugar, quiero salir de aquí». Slim, el desollador, el príncipe del rancho, capaz de conducir 10, 16 e incluso 20 mulas, se presenta después de que George tranquiliza a Lenny. Slim y George discuten la capacidad de Lenny para triturar la cebada. Y después Carlson, otro peón del rancho, entra al barracón. El perro de Slim acaba de tener una camada de cachorros y Carlson sugiere que Candy, el anciano con el perro viejo, lo dispare y tome uno de los cachorros para criarlo. Lenny le expresa interés en un cachorro a George mientras Curly entra corriendo en el barracón en busca de su esposa. George y Lenny van a almorzar mientras el viejo perro de Candy regresa al barracón y se acuesta poniendo la cabeza entre las patas. Capítulo 3. Al anochecer en el barracón, después de un duro trabajo de viernes por la tarde, George agradece a Slim por haberle dado a Lenny uno de los cachorros de su perro. Slim elogia la fuerza y la ética de trabajo de Lenny, ya que no hay nadie que pueda seguirle el ritmo. Slim comenta sobre la relación de George y Lenny, lo que al principio pone a George a la defensiva, pero pronto le confía a Slim. Explica su historia comenzando con la amistad de George con la tía Clara de Lenny, quien lo acogió cuando era un bebé y lo crió.
y la diversión que tuvo con Lenny cuando eran pequeños. George solía golpear a Lenny solo porque podía, hasta que un día casualmente George le dijo a Lenny que se tirara a un río. Lenny saltó, pero él no podía nadar ni un trazo. George continúa, y fue tan malditamente amable conmigo por sacarlo. Desde entonces, George ha apreciado la amistad que Lenny le tiene y le ha impedido querer pelear todo el tiempo, como los tipos que andan solos en los ranchos. George le confiesa a Slim la verdadera razón por la que George y Lenny dejaron su último trabajo en Weed, el anterior pueblo donde vivían, y le explica que Lenny, en su entusiasmo por las cosas suaves, vio a una chica con un vestido rojo, se acercó a sentir ese vestido rojo y la niña soltó un chillido. En su miedo a la reacción de la chica, a su gesto inocente, Lenny la agarró más fuerte del vestido. La niña acusó a Lenny de violación y los chicos de Weed organizaron una fiesta para linchar a Lenny, por lo que George y Lenny se escondieron en una zanja y luego huyeron. Lenny entra en el barracón en ese punto y George descubre que Lenny le ha quitado el cachorro de un día de su madre. Lenny acepta llevar el cachorro de regreso a su guarida en el granero. El resto de los hombres regresan al barracón y Carlson y Slim confrontan a Candy por el mal olor que emana del viejo perro. Carlson ofrece dispararle, ya que Candy es demasiado sentimental para matar a la criatura. Aunque Candy intenta cambiar el tema de la conversación, Carlson insiste en que la Luger que tiene en su poder no le hará daño en absoluto. Candy se somete a la presión y Carlson saca al perro viejo con su correa mientras Slim le recuerda a Carlson que tome una pala. Los hombres se distraen con un juego de cartas esperando el sonido de un disparo, y cuando suena, Candy rodó lentamente y se enfrentó a la pared y se quedó en silencio. Mientras los hombres juegan a las cartas, Crux, el macho del establo, llama a la puerta del barracón para decirle a Slim que sus cachorros están en el granero. Slim descarta la preocupación de Crux, mientras que Whit, otro peón del rancho, habla de la esposa de Curly, que ha estado siempre pendiente de todo el mundo. Se queja de que ella puede mantenerse alejada de los hombres. De alguna manera, a pesar de que los pantalones de Curly están llenos de hormigas, todavía no ha habido un conflicto por ella. Whit invita a George a ir con ellos el sábado por la noche a un lugar de la ciudad donde Susie, una señora, tiene 5 chicas allí y no hay agua en su whisky. Lenny y Carlson regresan al barracón, mientras Carlson limpia su arma, Candy permanece de cara a la pared. Curly se apresura a buscar a su esposa y a Slim. Lenny explica que Slim estaba en el granero con él sosteniendo una lata alquitrán y un pincel. Lenny cambia de tema, queriendo que George hable sobre los conejos en los que vivirán en la granja que comprarán en el futuro. Y Old Candy se dio la vuelta lentamente. Al oír esas palabras, George agradece a Lenny describiendo el tocino y los jamones y todos los tipos de verduras en el jardín, y una casita y una habitación para ellos. Candy pregunta sobre la granja, y aunque George sospecha del interés de Candy, dice que podría conseguirla por $600. Candy explica que tiene dinero ahorrado, y aunque no es muy bueno, él podría cocinar y cuidar las gallinas y cavar un poco en el huerto. Si George le permitiera, contribuir a la compra de la granja. Avergonzado por su pobreza, George admite que él y Lenny tienen muy poco dinero, pero que tal vez puedan ahorrar antes de fin de mes. Candy admite que cree que el jefe pronto lo pondrá el candado, por lo que se lastimó hace 4 años, y George está de acuerdo en que Candy debería unirse a ellos. En su recién descubierta cercanía, Candy le confiesa a George que debería haberle disparado a ese perro yo mismo. No debería haber dejado que ningún extraño disparara a mi perro. Los otros hombres entran al barracón y Slim y Curly tienen una conversación tensa durante la cual Slim le dice a Curly que lo deje solo y que cuide su propia maldita esposa. Mientras Carlson y Candy unen sus fuerzas para burlarse de Curly, Curly ve a Lenny, quien todavía sonreía con deleite al recordar el rancho. Curly malinterpreta las sonrisas de Lenny como una risa y lo amenaza, y después le corta con la izquierda y le aplasta la nariz con la derecha. Lenny agarra la mano de Curly y al ponerse nervioso se la destroza debido al miedo y a la confusión. Lo que cual hace que Slim ordene a Candy llevar a Curly para recibir atención médica. Slim le dice a Curly que si intenta que Lenny le despida, le dirán a todo el mundo, entonces se reirán de él. George le asegura a Lenny ensangrentado y preocupado que no ha hecho nada malo.
Capítulo cuarto. Este capítulo comienza con Crux, que está en su habitación, y de repente aparece Lenny, que se queda mirándole y le pregunta por qué no está con los otros hombres. Crux explica que porque es negro. Lenny le dice que le encantaría poder ir a ver a su cachorro. Así que Crux le invita a Lenny a sentarse y Crux recuerda su infancia. Los niños blancos vienen a jugar a nuestra casa y a veces yo iba a jugar con ellos. Pero Lenny no se distrae hablando de su cachorro. Para entretenerse, Crux le pregunta a Lenny que qué haría si George desapareciera por cualquier motivo. Lenny lo malinterpreta y de una manera amenazadora le pregunta a Crux ¿quién lastimó a George? Y Crux vio el peligro a medida que se acercaba a él, retrocediendo y tratando de calmar a Lenny en lugar de irritarlo. La incapacidad de Lenny para mantener un hilo de pensamiento lleva a Crux a decir varias veces «estás loco», mientras Crux se da cuenta exactamente de por qué George habla en nombre de Lenny la mayor parte del tiempo. Candy llega a la habitación de Crux en busca de Lenny y Crux lo invita, malhumorado, a sentarse, pero a Crux le resultó difícil ocultar su placer con ira. Candy y Lenny hablan sobre los conejos que criarán en su granja, y Crux interrumpió brutalmente para decir que la granja es una fantasía totalmente fuera de su alcance. En su apasionada defensa del sueño, Candy revela que tiene una cantidad significativa de dinero ahorrado, lo que finalmente convence a Crux de que los hombres son serios. Crux se ofrece como una mano para trabajar por nada, justo cuando la esposa de Curly aparece en la puerta sonriéndoles un poco, frotándose las uñas de una mano con el pulgar y el índice de la otra. Ella estaba buscando a Curly y Crux sugiere que vaya a su propia casa, ya que no quieren problemas. Cuando ella comienza a decir que se siente sola, Candy le dice que por favor no les busque problemas. Ella pregunta qué le pasó a la mano de Curly el viernes, el día anterior, y cuando Candy explica que a Curly le atrapó la mano una máquina, se ríe de la mentira y dice que Curly empezó a decir que tenía que terminar algo. Ella insulta a los hombres llamándolos un montón de tontos hasta que Candy la interrumpe y dice que no tienen que quedarse allí, donde pueden hacer que los despidan. La esposa de Curly se burla de su afirmación de que son propietarios de tierras y mientras Candy nuevamente intenta despedirla, se da cuenta de que los moretones de la cara de Lenny. Su atención hace que Candy y Crux sean cautelosos y Crux intenta interferir solo para ser puesto en su lugar por su actitud superior. Antes de irse a casa, le dice a Lenny que está contenta de que haya molestado un poco a Curly. Lo consiguió viniendo a él. George parece recuperar a Lenny y Candy le dice con entusiasmo que se ha enterado de cómo ellos pueden incluso hacer algo de dinero con esos conejos a los que disgusta a George. Crux rescinde su oferta de trabajar gratis a Candy y después de que los hombres abandonaran su habitación, él cayó lentamente a frotarse la espalda. Capítulo 5. Es domingo por la tarde y fuera del barracón se oyó ruido de las herraduras en la percha de juego. Lenny está solo en el establo mirando a un cachorrito muerto que yace frente a él. Hace un plan para enterrar el cachorro en el eneo y luego decirle a George que lo encontró muerto, pero recuerda que George siempre lo sabe. Lenny se enfada con el cachorro por morir porque le preocupa que ahora no pueda cuidar conejos en la granja, y luego él se balanceaba de un lado a otro en su dolor. La esposa de Curly descubre a Lenny en este estado, con un vestido colorido y las mulas con plumas rojas de avestruz. Y trata de entablar conversación con Lenny, aunque esto es difícil ya porque tiene una discapacidad. Se resiste obstinadamente, pero ella se da cuenta del cachorro muerto y le pregunta al respecto. Lenny le admite la verdad. Hizo como si me fuera a morder y yo hice como si fuera a golpearlo y lo hice, y luego murió, le cuenta. La esposa de Curly responde a Lenny amablemente, lo que rompe su determinación de seguir las instrucciones de George y evitarla. Habla abiertamente con Lenny sobre sus esperanzas de convertirse en actriz y sus sueños de la vida que podría haber tenido. Sus esperanzas frustradas contribuyen directamente a su frustración con la vida en el rancho. Admite que solamente se casó con Curly para alejarse de su madre, que no le gustaba a Curly, que decía que no era buen tipo. Cuando Lenny habla una y otra vez sobre sus conejos y su suavidad, la esposa de Curly se enfada y luego se asusta, por lo que se alejó un poco de él llamándole loco, pero un tipo más o menos agradable. Ella se ofrece a dejar que le acaricie el cabello, diciéndole que es muy suave y fino,
Por supuesto que lo cepilló mucho todos los días para tenerlo tan suave y fino. Lenny le acaricia el cabello con demasiada brusquedad, y cuando intenta alejarse de Lenny, los dedos de Lenny se cerraron sobre su cabello y colgaron. A medida que la esposa de Curly entra en pánico, el temor de Lenny de que George descubra que ha estado hablando con ella se intensifica. Él le tapa la boca con la mano y mientras ella lucha le explica: «Me vas a meter en problemas», como George dice que se entere de que hemos hablado. La sacude con rabia y entonces ella se quedó quieta porque Lenny le había roto el cuello. Lenny siente miedo de inmediato cuando se da cuenta de que ha hecho una cosa tan mala. Desaparece sosteniendo el cachorro muerto, después de cubrir el cuerpo de la esposa de Curly en parte con heno, como lo hizo con el cachorro en un intento de ocultárselo a George. Muerta la esposa de Curly, es muy bonita y sencilla y su rostro es dulce y joven. Candy entra al granero y tropieza con su cuerpo y al principio él cree que está dormida, pero una vez ve que está muerta va a buscar a George. George comprende inmediatamente lo que ha sucedido y le dice a Candy que supone que tiene que decírselo a los otros. Pero Candy quiere dejar que Lenny se escape porque sabe que Curly querrá a Lenny muerto como recompensa. Luego Candy expresó su mayor temor y le pidió a George que lo tranquilizara acerca de la granja, pero George no puede dárselo. En cambio George habla prácticamente con Candy preocupándose de que los chicos pueden pensar de que él estuviera involucrado, a pesar de que Lenny nunca lo hizo con mezquindad. Candy y George hacen un plan. George se va y Candy piensa con tristeza en la granja que nunca será mientras maldice a la esposa de Curly por causar problemas. Va a decirle al resto de los hombres y entra al granero. Sus ojos encontraron a la esposa de Curly en la penumbra. Curly inmediatamente se dispone a buscar su escopeta con la intención de matar a ese hijo de puta, que lo dice literalmente. Y Carlson lo sigue con la intención de conseguir su Luger, su escopeta. Slim hace la conexión entre el cuello roto de la esposa de Curly y el incidente en Weed, y George asiente con la cabeza mientras Carlson regresa al establo con las manos vacías. Los hombres partieron en busca de Lenny, quien se supone que robó el arma perdida de Carlson. Candy se queda atrás cuando George se ve obligado a acompañar a los hombres en su búsqueda de Lenny. Y por cierto, para clarificar, Luger no es una escopeta, como he dicho anteriormente, es una pistola. Capítulo 6. Lenny aparece en la maleza alrededor del río donde George le había dicho que fuera en el caso de que hubiera problemas. Bebe agua del río y se felicita a sí mismo por acordarse dónde tenía que esconderse. También se preocupa por el enfado que George se va a coger cuando se entere de lo que ha pasado, así que se plantea irse a vivir a una cueva. Cuando se le aparece una visión de su tía Clara, la visión lo regaña por no pensar en George, quien ha estado haciendo cosas buenas por él todo el tiempo. Lenny reconoce su culpa y luego la visión de su tía es reemplazada por un conejo gigantesco, que se sentó en cuclillas frente a él y movió las orejas y arrugó la nariz hacia él. El conejo le dice a Lenny que es incapaz de cuidar conejos y que George lo va a golpear con un palo. Lenny defiende a George ante el conejo amenazador, pero el conejo insiste en que George lo dejará solo para siempre. En ese momento, George salió silenciosamente de la maleza y el conejo volvió a meterse en el cerebro de Lenny. George y Lenny se sientan junto al río y desde la distancia llega el sonido de hombres gritándose unos a otros. Lenny le pregunta repetidamente a George si le van a mandar al infierno, si le van a matar. Pero George solo puede hablar de que están solos, que no tienen a nadie en el mundo que le importe un infierno por ellos. A medida que las voces de los hombres se acercan, George le pide a Lenny que se quite el sombrero, mientras George habla extensamente sobre la granja de los sueños y los conejos, y mientras oyen los pasos de la maleza. George se mete la mano en el bolsillo lateral y saca la Luger de Carlson, la pistola. Después de dudar una vez, George levanta la pistola en sus manos y dispara a Lenny en la parte posterior de la cabeza momentos antes de que la maleza pareciera estar llena de gritos y con el sonido de pies corriendo. Slim sugiere que él y George vayan a tomar una copa tranquilizándolo. Tuviste que hacerlo, George, te juro que lo tenías que hacer. Mientras Carlson y Curly piensan que qué ha podido suceder entre los dos hombres para que uno mate al otro. Y con esto concluimos el resumen de la obra de Ratones y Hombres. Si os queda cualquier duda o hay algún apartado que haya sido un poco más confuso, me lo ponéis en los comentarios y os lo clarificaré en cuanto tenga tiempo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.